Ha habido goles más espectaculares, pero realmente el que más me ha gustado a mí de siempre ha sido el que marqué en San Mamés, Athletic de Bilbao. Una pelota que recibí por la izquierda y después de recortar a la derecha traté de buscar al otro palo arriba y salió. Es el que más me gusta porque tenía la intención de hacerlo y conseguí hacerlo. Vale la pena volver a recrearse con este golazo de bandera que Fernando logró en San Mamés. En Sarriá, Fernando marca para el Valencia tras empalmar el balón dejado por Leonardo. Los jugadores dirigidos por Hiddink estrujan al goleador que no oculta su satisfacción. El remate con la pierna izquierda bate la portería del Español y significa el empate. Un gol parecido ante el Cádiz en Mestalla. Fernando remata sobre la marcha y aunque el portero toca la pelota, no puede impedir el gol. Gol de estrategia ante el Sevilla. Fernando controla con la derecha, se revuelve, chuta con la izquierda y marca. Unzué y Simeone se quedan en el suelo. En la jugada han participado otros 4 compañeros y Fernando la culmina. Fernando irrumpe desde atrás, se cuela entre los defensas del Barça y fusila a Zubi, volviendo a ser protagonista en un vibrante Valencia-Barça al marcar el segundo gol valencianista. Pénez le sirve un pase milimétrico entre 2 rivales que Fernando intuye perfectamente para plantarse solo ante quien hoy es su compañero de equipo, al que bate de manera irremisible entre el gozo de los aficionados. En la jornada inaugural de la temporada 93-94, Fernando marcó en Oviedo este espléndido gol. Un gran gol para empezar la campaña. Gálvez toca con la cabeza, Fernando controla, se gira y lanza un remate potente y ajustado ante el cual no puede hacer nada el portero asturiano. Frente al Sevilla en Mestalla, Fernando consigue de cabeza batir a Unzué. El movimiento de cuello es perfecto para conseguir la colocación y la fuerza necesaria en el remate. Fernando marca los tiempos como mandan los cánones. Esa temporada frente al Albacete, Fernando logró marcar 3 goles en un mismo partido. Aquel hat-trick es el único que Fernando ha conseguido en las 14 temporadas en las que milita como profesional en el Valencia. Tras un gol de oportunismo, llegó el segundo en el que por décima se anticipó al portero Balaguer. Fernando redondeó aquella tarde feliz con otro gol de cabeza ante el alborozo de la afición valencianista. Marcar un gol es lo más bonito que hay en el fútbol, porque es una emoción distinta, porque ves cómo los espectadores vibran y porque sirve para ganar partidos. El Camp Nou es uno de los escenarios en los que Fernando más se ha prodigado a la hora de marcar. Aquí tenemos un buen ejemplo. Centra Gálvez y Fernando espera para marcar al segundo palo. Otro campo propicio ha sido el Sadar, donde sus mejores goles han sido de cabeza, como este remate inverosímil de Coronilla. El vuelo de Roberto resulta inútil. Este gol al Oviedo en Mestalla es el número 100 de los conseguidos en la Liga por Fernando. Además, sirvió para que el Valencia se quedara con la victoria cuando el partido parecía condenado al empate. Fernando dispara en una difícil posición.
En la temporada 94-95, Fernando no alcanzó un alto registro goleador por su ubicación en el campo, aunque logró goles como este marcado en el campo del Betis después de una elaborada jugada. Ante el Zaragoza en Mestalla, Fernando bate con un disparo ajustado a Cedrún. El balón le llega de Mijatovic y Fernando busca el hueco justo para colocar el balón sin que el portero pueda llegar. En esta ocasión, por contra, Fernando recurre a la potencia para conseguir marcar ante el Athletic de Bilbao. Fernando busca el desmarque, recibe, se prepara el balón en condiciones y dispara sin fallar. Frente al Compostela, Fernando peina de forma prodigiosa ante la salida del portero a destiempo. Antes de llegar a la final de Copa, Fernando logró goles fundamentales, como este de cabeza al Real Madrid tras centro de Arroyo. Tras eliminar al Madrid, el Valencia se las vio con el Mallorca en cuartos de final. Fernando contribuyó al éxito valencianista con este sensacional remate en plancha que acabó en gol. Para mí es una satisfacción tremenda el haber llegado a jugar 500 partidos oficiales con el Valencia, porque significa muchísimo el jugar toda mi carrera deportiva en el mismo club y además en el de mi tierra. En la temporada 95-96, el Valencia realizó una gran actuación. Uno de los mejores partidos tuvo lugar frente al Real Madrid. El Valencia llegó a tener un 3-0 a su favor. El segundo gol lo marcó Fernando al meterse entre la defensa madridista y batir por bajo a Bullo. Este gol de cabeza al Oviedo resultó decisivo porque significó la victoria valencianista. Fernando ajusta el remate al máximo. Fernando también contribuyó con un gol a la contundente victoria valencianista en Santander. El disparo seco y cruzado coge a contrapié al portero del Racing. Otro marcador espectacular se registró en Valladolid. El Valencia ganó por 2-5. Este es el primero de los dos goles marcados por Fernando en una posición acrobática después del intento de Mendieta. Una goleada que hizo feliz a la afición de Mestalla. El Valencia le endosó un 4-1 al Barça y Fernando logró de esta forma el segundo tanto. Su remate con la pierna izquierda es un prodigio de técnica. Frente al Tenerife, Fernando abrió la puerta de un triunfo que permitía soñar con la Liga, pero que al final se cerró. En la Copa, el Valencia también mantenía sus aspiraciones. Este gol de Fernando al Celta encarrilaba la eliminatoria. La ejecución es perfecta. En semifinales, Mestalla enloqueció con el arranque del Valencia ante el Atlético de Madrid. Fernando puso el 2-0 en el marcador antes del descanso. El centro de Romero lo controla con la derecha y a continuación remata a gol con la izquierda. Un gol antológico que hizo concebir muchas ilusiones. A pesar de caer eliminado, el Valencia vendió cara a la clasificación y ganó en el Calderón. Fernando empalmó con maestría y batió el portal colchonero. Creo que ha sido una buena muestra de lo que he podido conseguir en el Valencia y espero seguir marcando goles en el tiempo que pueda seguir jugando aquí. Gracias y hasta siempre.